con Damián fuimos a orar y a ungir con aceite a la hermana Isabel, así que les manda saludos a todos. Amén. Y confiamos, ¿eh? Mañana ella va a ser intervenida, así que vamos a orar para que Dios guíe y ministre, guíe las manos de los médicos y que todo salga para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Escuché parte de la palabra que estaba dando Elizabeth, y yo a esta palabra le puse por título la mala conducta, o vivir en pecado. La mala conducta es estar en pecado, ¿sí? Y hay algo que sucede y que acontece, y creo que la mayoría. Hay personas que ustedes ven que llegan a la iglesia, están un tiempito y después desaparecen, y al tiempo la ven en otra iglesia, y al tiempo la ven en otra iglesia, y no están conformes con ningún pastor, ninguno que dirija la alabanza, ninguno que esté en la puerta, qué sé yo, no sé. Hay cosas que suceden. Y Dios muestra en su palabra cómo uno tiene que andar. Y la palabra dice que nosotros no tenemos que ser fluctuantes, ¿sí? No ser como las olas del mar, que vamos de un lado a otro y que en realidad no tenemos un destino seguro. Porque la ola usted ve que va, viene. Pero la mayor fuente de los conflictos en la iglesia es el deseo de ser reconocidos, de ser honrados, de tener el poder, de sentir el placer de que los demás lo vean, que está predicando, que está cantando. Otra de las cosas es el dinero, la riqueza. Y eso, y también la superioridad, es creerse superior a otro, ¿sí? Y nosotros, los que estamos y lo que Dios ha puesto delante de una congregación, siempre vemos cosas y vemos personas, y la mayoría de las personas que entran a la iglesia, lo que más les llama la atención es la música. Enseguida quieren cantar, enseguida quieren tocar, enseguida ya tiene que ser, llame ya. Y saben que las cosas de Dios tienen un tiempo de preparación, un tiempo para el cambio, un tiempo para que la manifestación del Espíritu Santo de Dios llene nuestras vidas. Y todo tiene su tiempo. Y nosotros tenemos que empezar a buscar primero, porque la palabra de Dios habla que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Yo creo que la satisfacción desmedida de querer que lo vean, de querer llegar para ser reconocido, nos hace desviar de la voluntad de Dios. Porque lo que menos hacemos es preguntarle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Y algunos se imaginan, casi la mayoría quiere imitar a David. En la historia de la Biblia, yo quiero ser como David. Otros como Elías, otros como Pedro, otros como Juan. Pero la parte importante, la parte que creemos que es importante en la Biblia, porque dice que la sombra de Pedro
Y a mí me gustaría que cuando yo pase, y ir con un reflector del costado, así que... porque por ahí no hay sol y no hay sombra, entonces tengo que algo tiene una linterna o que sea. Paso y voy caminando y los enfermos. Pero no queremos imitar la otra parte de Pedro, la parte de los azotes, la parte de la crucifixión. No queremos imitar la otra parte de Pablo, que fue encarcelado, que pasó por naufragio, que fue azotado, pero también fue muerto por los enemigos de Dios. Todos vemos la parte linda, la parte cuando Pedro recibió en el día de Pentecostés, ¿sí? Descendió el Espíritu Santo y se paró a decir: Pedro, aquel que había negado al Maestro, aquel que se escondió, aquel que estaba temeroso, y cuando el Espíritu de Dios vino, tuvo ese valor, porque el Espíritu de Dios le dio autoridad y valor y poder para predicar, y se convirtieron. Y claro, si Pedro no se quedó, qué bárbaro, qué poder, qué autoridad que tengo, mira, todos vinieron a mis pies. Y hay personas que dicen: gracias a que yo le hablé, gracias a que yo le prediqué, gracias a que yo oré. Quiero decirte que tu oración o la mía, sin fe y sin humildad, no sirve. El que hizo la obra y el que hace la obra es Dios. ¿Amén? Entonces, por eso suceden cosas que ustedes ven que hay personas que empiezan con toda la furia y después terminan allá por el piso. O si estás en sintonía y si estás en el mismo espíritu y Dios exhorta y Dios corrige, vas a seguir en el mismo lugar. Si ya no estás en sintonía y te dicen algo: mirá, hermano, que esto es así, y ya no te gustó, a ver, tenemos que entender que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. No creerse mejor que el otro, porque no te lleva a nada, al contrario, te lleva en decadencia, porque esa es la carne, la carne siempre va a competir, el ego siempre va a competir. El egocentrismo que uno tiene, que no tendría que estar, pero muchas veces está. Entonces estamos obrando no en el espíritu, sino en la carne. Y a veces dicen: Dios me dijo a mí, o Dios me habló. Y veo que a veces los pastores te miran, y por ahí el pastor dice: a mí Dios no me dijo nada. Hay que saber diferenciar si es la carne o si es el espíritu. Ahí está la cuestión. Entonces, vamos al libro de Santiago, porque hay algo muy importante en el capítulo 4, versículo 1. Esta carta o este libro está considerado como el libro de los proverbios del Nuevo Testamento, por lo que habla. Si uno lo lee y lo vuelve a leer, van a entender que hay muchas cosas allí que nos instruye, que nos enseña, que nos amonesta para seguir en la santidad y en el amor de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Este versículo tiene dos preguntas. La primera es: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y allá después dice: ¿no es
que está en ustedes no es el espíritu de la carne que lo está dominando, que combaten. Pero nosotros tenemos una guerra declarada y tenemos que entender esto. Es el espíritu y la carne. Si nos fortalecemos en el espíritu, la carne va a ir muriendo, tiene que morir. Tiene que estar crucificada juntamente, dice la palabra de Dios, con Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay pleitos, pero hay conflictos. Y hay conflictos dentro de la iglesia, y hablo de la iglesia a nivel general. La iglesia en general. Pero también hay pleitos y hay conflictos dentro de nuestras personas. Y muchas veces soñamos con ser mejor que el otro. Soñamos con predicar mejor que el otro. Soñamos con cantar mejor que el otro. Soñamos con tocar mejor que el otro. Pero son sueños nada más. Dios no quiere que seas mejor que el otro. Dios quiere que seamos como Él es. Por eso quiere moldearnos a su imagen y semejanza. Y entonces nosotros Miren, yo he pasado por muchas cosas dentro de la iglesia. Y Dios me ha forjado de esa forma y me ha formado y ha permitido quizás que me sucedan cosas dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y he sufrido y he llorado y Dios es testigo que no miento. Dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos hermanos, ellos pensaban que yo competía y nada que ver. Dios había puesto algo en mí que cambió mi vida de tal manera que yo era una persona agradecida a Dios. Sigo agradecido a Dios. Y cuando sentís el amor de Dios y cuando sentís que Dios te perdona de verdad y que Dios cambia tu vida de verdad, entonces tu vida da un giro extraordinario y querés hablarles hasta las piedras del amor de Cristo, del amor de Dios. Y entonces vienen otros y te hacen vacío y te pegan por acá y te pegan por allá. Y bueno, y sabes una cosa, me mantuve siempre firme porque yo creí en Dios y confié en ese Dios. Ese Dios que transforma y ese Dios que cambia. Y tuve una persona al lado que fue hablándome y que fue fortaleciéndome y que fue diciéndome: tranquilo, esto no es nada comparado con lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que me da. Tranquilo, esto no es nada comparado con lo que pasaron los apóstoles o los profetas. Tranquilo, porque ellos pasaron padecimientos y sufrimientos y fueron perseguidos aún por su propio pueblo. Y fueron masacrados aún por su propio pueblo. No fueron oídos aún por su propio pueblo. Y eso es lo que te fortalece, lo que te hace seguir adelante, lo que te hace confiar en Dios y esperar en Dios. Han dicho y han pensado un montón de barbaridades, pero Dios estaba allí. ¿Amén? Entonces dice, ¿de dónde viene esto? Los conflictos. Y los conflictos siempre están. Y de los conflictos tenemos que aprender. Y de los conflictos tenemos que saber dónde estamos parados. Nos preguntamos alguna vez, ¿qué es de nuestra vida? ¿Qué camino estamos tomando? Si el de los placeres pasajeros de este mundo,
o de la voluntad de Dios? ¿En cuál estoy parado? ¿A cuál le estoy dando más importancia? ¿Si a la palabra de Dios? ¿Si a la voluntad de Dios? ¿O a los placeres pasajeros de esta vida? Y cuando hablo de placeres pasajeros, no estoy hablando que no podés ir de vacaciones. No estoy hablando que no podés festejar un cumpleaños. No. Cuando Dios habla de los placeres de este mundo, está hablando algo bien grande. Y los placeres de este mundo uno sabe. Son todos los vicios habidos y por haber. Y eso lo vamos a ver. Hablamos de que tenemos que empezar a prepararnos porque Cristo viene pronto. Y quizás no le prestamos atención a eso. Y Dios está hablando, la naturaleza está hablando. Nosotros no le damos importancia a nada. Cayó un rayo y pobre señora se murió. No. ¿Qué está pasando? Si antes no sucedía, hoy sucede. ¿Qué es lo que está sucediendo si antes no hacía tanto frío, que en Europa hizo tanto frío que las cataratas del Niágara se congeló? Semejante masa de agua se congeló. El fin se acerca y quizás hay muchos dentro de la iglesia que están peleando por un lugar en la iglesia, por ser reconocido, porque, mirá cómo canta este fenómeno. ¿Y la gloria de Dios? ¿Dónde está? ¿Viste cómo predica? ¡Qué bárbaro! Pastor, que es una eminencia predicando. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena palabra! Sí, la palabra está buena, pero el que predica y el que lleva es el Espíritu Santo de Dios a tu vida y a tu corazón. Y la gloria es para Él. Ese es el punto. Es darle la gloria a Dios en todo tiempo y en todo lugar. No importa lo que hagas. Señor, gracias. Esta gloria es para vos por permitirme servirle un vaso de agua a este que necesitaba tomar agua. Porque justo llegué a tiempo, si no le daba mi agua se moría. ¿Sabes que no es así? Llegaste a tiempo porque Dios quiso que llegaste a tiempo. Y tenías agua porque Dios quiso que tuvieras agua. Y le diste el agua es porque Dios permitió que le dieses el agua, y porque no era el momento ni el tiempo de que esa persona muriera, sino que siguiera viviendo y que viera que Dios tiene misericordia de él. Amén. ¿Amén? Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 14. Lucas, capítulo 8, versículo 14. Gloria a ti, Jesús. El libro de Lucas, capítulo 8, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Amén. Ahí Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Pero dice los afanes de la vida. Quizás nos afanamos por acaparar más cosas de la que tenemos. O nos afanamos por pedirle a Dios que nos prospere mucho más de lo que somos prosperados. Y cuando somos prosperados, lo menos que hacemos es esa bendición
repartirla, sino que me la quedo para mí. Y por ahí ves un necesitado y pasás de largo. Y sos prosperado, porque Dios nos prosperó. Y utilizamos la prosperidad para mostrar a los demás que Dios está con nosotros. Por eso prosperamos. Claro, porque si no prosperás es porque Dios no está con vos. Si Dios es rico, Dios es el dueño de la plata y el oro. Cambiamos las palabras. En vez de hablar la verdad o cómo es la palabra, la disfrazamos en beneficio de cada uno como nos convenga. Y la palabra de Dios es una y la palabra de Dios es verdad. Si sos prosperado, estás bárbaro, porque Dios te está bendiciendo y estás bendecido. Es gloria a Dios porque te bendice y gloria a Dios porque prosperás. Sabés que hay muchos que no están con Dios y son más prosperados que nosotros. Y tienen riqueza de la que ni nos imaginamos. Pero la palabra de Dios nos dice, y Jesús mismo dijo, venid y ved, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Que era rico? Así Jesús era rico. Tenía una riqueza extraordinaria. Y la riqueza que Jesús tenía no la tenían los maestros de la ley. Y ellos eran ricos. Andaban en Ferrari en ese tiempo. Y saben que la Ferrari de ese tiempo, el que tenía un burro era porque tenía mucha plata. Y andaban al lomo de burro. Eran prosperados. Pero Jesús mismo dio ejemplo, venid y ved, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué tremendo, ¿no? Es preferible entrar al reino de Dios sin plata que con todo el oro del mundo irme al infierno. Esto no quiere decir que Dios nos prospera, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenés que procurar prosperar tu alma, tu mente, tu corazón. Espiritualmente tenemos que prosperar. Porque dice que los afanes, nosotros nos afanamos mucho por las cosas aquí, pasajeras. Nos afanamos demasiado por la vida del cuerpo y no nos afanamos por la vida espiritual. Hay personas que se gastan fortuna para vivir, para estar mejor. Aquí no hace falta que gastes fortuna, porque Cristo ya pagó por vos en la cruz. Y Él te invita, te dice, venid y comprad sin dinero. Él te da la paz. No te afanes. Porque acá dice, este versículo decía que el afán y la ansiedad lo ahogaron. Y el afán y la ansiedad de tener más y más va a hacer que ahogue tu vida espiritual. Y te vas a morir. Porque el que se ahoga, si no lo sacan a tiempo, se muere. ¿Alguna vez vieron a alguien que se ahogó en el mar o en el río y lo sacaron y tuvieron que presionar hasta que largó una bocanada de agua? Yo eso lo vi. Pero si no logran, el afán y la ansiedad te ahogan tanto que no te permiten ver o buscar la voluntad y la gloria de Dios. Y el afán y la ansiedad no es solo
tener cosas en el mundo, sino que también ansiamos tener posesiones para que nos vean. Y no es así. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar de su presencia. ¿Ven? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 20. Capítulo 5, versículo 16 al 20. Dios quiere que nosotros nos preparemos, que entendamos en qué camino estamos, en qué consiste nuestra vida, qué es lo que deseamos, qué es lo que anhelamos. Si estamos de acá o estamos de acá, si estamos de la izquierda o estamos de la derecha, o si estamos bien en el centro, bien metidos, centrados en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Lo puedes leer? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y abajo dice el 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tremendo, ¿no? Dios está llamando a que nos volvamos a Él. Y la carne siempre desea lo malo, nunca desea lo bueno. Tenemos que entender esto. La carne siempre está abocada más al pecado. La carne siempre busca satisfacerse a sí misma, no importa cómo. Y quizás nunca le preguntamos a Dios si está bien o está mal, pero acá Dios nos está diciendo clarito que los deseos de la carne son todas estas cosas. Y tenemos que entender que el tiempo es y la hora es, y el tiempo y la hora es que Cristo viene, y tenemos que estar preparados como iglesia. Tenemos que empezar a hacer las cosas, a llamar las cosas como son. Tenemos que empezar a entender que la verdad es la que nos hace libres, y la verdad está aquí en la palabra de Dios, y la verdad es esta. La verdad que es Cristo Jesús en nuestra vida, nuestra redención y nuestra salvación. Manifiestas son, dice, los deseos de la carne. Y ahí nos damos cuenta de qué lado estamos. Le tenés envidia al vecino porque se compró un 0 kilómetro. Y no es así. Y le hablo de eso nada más. A veces deseamos, o hay personas que desean el mal del otro, y esas son las manifestaciones de la carne. Deseamos, no, me hizo tantas que no quiero verlo más, si Dios hiciera justicia. ¿Me entienden? Esos son los deseos de la carne. Manifiestas son los deseos de la carne. Y uno por ahí dice, no, yo no deseo el mal a nadie. Pero muchas veces tenés sed de venganza y es desear el mal al otro. Entonces vamos preparando nuestra vida y vamos preparando nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que entender que Dios nos ama, que Dios es el que está en nuestra vida y que Dios es el que llena nuestro corazón. Leemos esto porque quiero que entendamos que Dios quiere que nos santifiquemos.
que realmente empecemos a dejar que Dios santifique nuestras vidas, que Dios es el que transforma nuestra vida, que Dios transforma nuestro corazón, que Dios es el que va a dirigir nuestra vida si lo dejamos. Dios no va a venir y te va a oprimir y te va a decir vos tenés que estar conmigo y se acabó. No, Dios pide permiso, siendo el creador, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, siempre está a la puerta y llama. No es como Satanás que entra por la ventana, entra por cualquier lugar, entra para destruirte, para matarte, pero Cristo entra para darte vida, para construir tu vida y para darte una esperanza de tener la herencia en los cielos juntamente con Él. Amén. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 8, con esto terminamos. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gloria a Dios. Cuando dice vosotros los de doble ánimo, ¿a quién se refiere? ¿A quién se está refiriendo aquí Santiago, el que escribe la carta? Habla a la iglesia, habla a los hijos de Dios. Y el de doble ánimo es aquel que quiere estar bien con el mundo y quiere estar bien con Dios. Doble ánimo. Quiero estar bien con el mundo y quiero estar bien con Dios. No quiero que me tengan como fanático y loco. No quiero que me vean como que soy un loco y voy a la iglesia y que me lavaron el cerebro. No quiero que me vean así. Pero ¿sabes una cosa? Dios te está invitando, dice acercaos. Acércate a Dios. Y Él se va a acercar a nosotros. Él está aquí. Él está cerca. Y dice vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Es dejar que Dios purifique tu vida. O amás a Dios o amás al mundo. ¿Ya has preguntado alguna vez qué de tu vida? ¿Te has preguntado cómo está tu corazón delante de Dios? ¿A qué le das más importancia? Y si hasta aquí le diste más importancia a las cosas pasajeras de este mundo, este es el momento de decirle, Señor, tu palabra me invita a acercarme a ti, yo quiero acercarme. Tu palabra dice que tengo que acercarme y yo quiero acercarme. Quizás no le di la importancia que se merece esta salvación tan grande que me diste, pero hoy, Señor, quiero darle la importancia que eso se merece. Quiero oír tu voz, como hace mucho tiempo no la oí. Quiero sentir tu presencia, como hace mucho tiempo no la siento, pero no es por tu culpa, es por mi culpa. Es por lo que he dejado de hacer y porque me interesaron más las cosas de este mundo que tus cosas, Señor. Me interesó más la televisión que tu palabra, me interesó más el diario que tu palabra, me interesó más el trabajo que tu palabra. Me interesó mucho más las cosas que pueden darme buenos réditos que tu palabra. Me interesó más la comida que tu palabra. Me interesó más las reuniones con los amigos que tu palabra. Yo quiero agradarte. Y si tu palabra dice acercaos a Dios, yo quiero acercarme
porque tú te acercas a mí, tú estás aquí. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Quizás has venido a la iglesia. Cierra tus ojos. No me mires. Primero buscando una solución para tu vida, pero después buscando un lugar. Y quizás eso hizo desviar la mirada hacia Cristo. El lugar te lo va a dar Dios. Y a vos que estás del otro lado te digo que si te has ofendido porque te han dicho la verdad y has sido de un lado a otro, Dios no acepta eso. Dios no quiere aquellas personas de doble ánimo. Dios quiere personas que realmente se decidan y se jueguen por su obra, por la verdad del Evangelio, por la verdad de Cristo, por la salvación de las almas. Dios te está llamando a acercarte y Él te invita a acercarte a Dios. Acércate a Dios porque Él se va a acercar a vos. Y Él está ahí a tu lado en este momento. Él está ahí a tu lado, esperando que te acerques con una humildad, pero de verdad, de todo corazón. Y podés decirle a Dios: Señor, es verdad, me gustan o me han gustado las cosas de este mundo y me han atraído, quizás me han atrapado, y he desviado mi mirada. En vez de mirar hacia la cruz, en vez de mirar hacia Cristo, en vez de mirar hacia la meta, en vez de mirar hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, he desviado mi mirada y estoy atrapado, pero quiero ser libre. He entendido hoy, Señor, que tú me amas, porque tu palabra dice que me acerque a ti, y me acerco de todo corazón y me humillo ante tu presencia y reconozco, Señor, todos mis errores. Reconozco, Señor, que la ansiedad, el afán de esta vida han ahogado mi vida espiritual, pero tú estás allí como el gran Salvador que eres, con el salvavidas para traerme a tu presencia. Señor, te ruego que perdones. Perdona toda ofensa, perdona todo pecado, Dios. Perdona, Señor, toda frialdad, de todo egoísmo. Señor, perdona todo pensamiento malo, inicuo en nuestras vidas. Porque aunque otros nos vean, nosotros tenemos pensamientos muchas veces que a ti no te agradan, Señor. Por eso nos acercamos a ti. Perdónanos, Señor, por mirar al otro y hablar mal del otro, pensar mal del otro o murmurar del otro, cuando tu palabra dice que no tenemos que murmurar de nadie, sino, Señor, que tenemos que orar, tenemos que aferrarnos a ti, tenemos que mirar nuestra vida, porque tu palabra también dice que aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y nadie lo hizo en ese momento, y hoy creo que tampoco, Señor. Por eso te ruego, Dios, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que nos laves, que nos purifiques, que nos laves en la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro, que limpie nuestro corazón de toda inmundicia, de toda maldad, de toda avaricia, de todo pecado, y que borres toda rebeldía de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Entra y habita en nosotros, Señor. Entra y habita en cada uno de nosotros. Señor, esta oración es que nosotros tomemos conciencia, Señor, que nuestra mente se renueve, Señor, en lo espiritual, que seamos sabios por la sabiduría que viene del cielo, y que entendamos que los tiempos se han acortado de verdad, porque los días son cortos, para alcanzar salvación a otros, Señor, para que todos procedan al arrepentimiento, dice tu palabra. Oh, te adoramos, Señor. Bendice, levanta esta iglesia, levanta obreros, levanta ministros, levanta, Señor, pastores,
Levanta personas llenas de tu gracia y de tu unción en medio de tu pueblo, para la gloria de tu nombre. Que haya un despertar. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, oh Dios.